Pero cuando vemos el sueño de la pastora, está menos poderoso. Hay un nivel de revelación ahí de lo que Dios está hablando y de lo que Dios le está trayendo a ella, ¿verdad? Es un nivel de revelación de lo que es ofrendar, de lo que es dar. Por eso es que el apóstol Pablo decía, más bienaventurado es que dar que recibir, ¿sí? Y hasta en el reino de los cielos a nivel ministerial, yo le decía la otra vez, creo que a usted, yo prefiero estar del lado donde se da y no del lado donde se recibe. No que no me guste recibir, sino prefiero mejor estar en el lado de dar y no en el lado de recibir, porque a veces en el lado de recibir nos acostumbramos a recibir siempre, ¿sí? Nos acostumbramos siempre a estar como que a ver qué me dan, a ver qué recibo, pero lo más lindo es qué voy a dar yo. Yo quiero que ahí en lo que vamos a me acompañe a Génesis. Vamos a hacer algo. Génesis 1, verso 24. Fíjese que quiero leer la traducción al lenguaje actual y le voy a decir por qué. En la traducción al lenguaje actual hay algo que me gusta mucho. Podemos ver nosotros que cada día, por ejemplo, están todos los días de la creación, ¿sí? Desde el capítulo 1 dice el principio de todas las cosas, la creación del mundo, primer día de la creación, en el 6, segundo día de la creación, en el 9, tercer día de la creación, en el 14, cuarto día de la creación, en el 20, el quinto día de la creación, y en el 24, el sexto día de la creación. Me gusta esto y le voy a decir por qué. Ahora quiero que me acompañen porque se recuerda que hemos estado hablando de algunos puntos importantes y en este tiempo yo creo que Dios quiere que nosotros entendamos el Evangelio, entendamos el Evangelio en una proyección nueva, porque a lo largo de los años en Guatemala nosotros tenemos la bendición, ¿verdad?, de tener tantos ministros, de tener tantos hombres y mujeres de Dios, tanta gente que sirve al Señor, tanta gente que Dios ha levantado. Tenemos precedentes de hombres de Dios que han hecho, que Dios los ha usado para hacer milagros sobrenaturales, establecer obras que hoy tienen 80, no sé, algunas llegan a muchos años de trabajo. Entonces Guatemala definitivamente es un precursor de hombres y mujeres de Dios, ¿sí? Sin embargo, nuestra vida cristiana a veces pareciera que nuestra vida cristiana no es proporcional a lo que predicamos, ¿sí? Pareciera que si somos un país con gente tan cristiana, cuando digo cristiana, agreguémosle a los católicos también, ¿sí? Agreguemos a los que son católicos, los hermanos católicos, y unimos a nuestros hermanos cristianos evangélicos, entonces vamos a hacer, de repente llegamos al 80%, ¿sí? Entonces cuando pensamos en un 80% de gente cristiana, ¿sí?, de gente que conoce a Jesús, hablemos así, tendríamos que ser un país muy desarrollado, ser un país muy creciente en economía, un país donde la corrupción no existe. Entonces cuando pensamos en eso se vuelve una utopía, ¿sí? Una utopía donde podemos soñar y pensar el país de la eterna primavera, ¿verdad? El país donde algo bueno hizo Otto Pérez Molina cuando hizo su campaña hace 4 años, ¿verdad? Aquel anuncio donde estaban en la zona 1 con sus laptops, los jóvenes, ¿sí? Era una utopía, ¿sí? Es un sueño, ¿sí? Que usted pueda estar en la zona 1 con su celular, con su laptop y que no pase nada, ¿sí? Y que deje olvidado en un bus o en un metro sus cosas y le digan y lo llamen, mire, aquí está todo lo que usted dejó, no exista el hurto, no exista el robo. O sea, entonces cuando nosotros pensamos en esto, nosotros realmente se vuelve como un sueño, se vuelve así como que decir, wow, ¿será que alguna vez se puede llegar? Y hay países de Europa donde estas cosas pasan, ¿sí? Países de Europa donde usted deja olvidado en el metro, deja su bolsa, su cartera y cuando usted llega al extremo lo va a buscar 2 horas, 3 horas más tarde. Por la otra vez contaba una amiga, estuvo en Bruselas y tenía que tomar el metro para llegar a su destino y olvidó su billetera en el metro. Y cuando la amiga le dice, dejé mi billetera en el metro, regresemos, no, pero vamos a comer. No, ¿cómo vamos? Si ahí cargo mi licencia, cargo todo, mis tarjetas de crédito. No, hombre, ahí va a estar cuando llegues, vamos a comer. Dice que hizo caso, pero estaba así ansioso. La cosa es que comió mal, se fue al metro y cuando llegó le dijo, ¿a qué horas estuvo usted en el metro? Más o menos, tal hora. Y había una bolsa, había un horario y había unas bolsas horarias. Ah, usted se va a matar, aquí está todo. Y ella dice que empezó a indagar si no habían hecho movimientos de robo. Entonces, ¿qué le quiero decir? Son países que están, llamémosle, socialmente desarrollados. Entonces, nosotros como un pueblo cristiano,
anhelamos realmente que el desarrollo esté en nuestro país. Sin embargo, cuando nosotros entendemos nuestra vida, vamos a entender que nos hace falta, antes de ser, no sé, profesionales, etcétera, nos hace falta haber desarrollado verdaderamente el conocimiento de Cristo en nuestra vida. Porque si el conocimiento de Cristo está en nuestra vida, yo les digo una cosa, vamos a ser muy, voy a usar esta palabra, muy exitosos en lo que hacemos. O vamos a ser muy certeros. Entonces, miren, pues, porque cuando Génesis, la creación, recuérdense que Génesis quiere decir inicio, ¿sí? Y Dios comienza con algo perfecto. Repita conmigo, algo perfecto. O sea, Dios no crea defectos. Dios no creó algo descompuesto. Dios creó algo compuesto. Dios creó algo funcional. Y nosotros nos encargamos de que las cosas en nuestra vida sean disfuncionales, ¿sí? Dios creó a la familia. Mire, qué interesante, porque en Génesis 1:26, creo que es cuando dice, y dejará el hombre a su mujer. Ahí se establece, los inicios de la concepción de la familia están fundamentados en Génesis 1:26, ¿verdad? ¿Qué familia, qué ideología de género? Que no existe nada de eso, ¿sí? No existe nada, con libertad lo podemos predicar todavía nosotros acá. Porque hay países donde ya no se puede, ya no se quiere, ya no están permitiendo que se predique esto, pero con libertad todavía podemos decirle a las Naciones Unidas que nosotros no aceptamos la ideología de género. Nosotros creemos en que la familia es hombre, mujer, hijo, ¿sí? Porque hay cosas que se dan y hay cosas que la gente tiene miedo de hablar de estas cosas, ¿sí? Y hay gente que tampoco, pastores que tampoco indagan y tampoco tienen el fundamento y el conocimiento de poder hablar estas cosas claramente. Entonces, Dios crea cosas en orden y cosas perfectas. Él es un creador de cosas perfectas. Es más, usted es una persona perfecta. Entonces usted, mire, los científicos todavía se están investigando cómo funciona el cuerpo humano, ¿sí? Todavía están descubriendo, a pesar que han estudiado el cuerpo humano, todavía han descubierto algunas glándulas en el cuerpo humano que todavía que no hace unos años todavía no las habían establecido los médicos. Entonces, ¿qué significa eso? Que todavía el hombre no sabe cómo funciona a cabalidad. Usted es un sistema, mire, viviente, ¿sí? Usted es un sistema computarizado, cuántico, desarrollado, que todavía los hombres quieren inventar una computadora cuántica, tecnología cuántica, para poder alcanzar un nivel superior de conocimiento. Fíjense que la gente no indaga, pero usted se da cuenta, no sé si ha oído ahorita, que la tecnología, por ejemplo, Estados Unidos está demandando a Huawei, ¿sí? Y que sí, que quieren que esta empresa deje de operar. ¿Por qué? Porque Huawei se adelantó a la tecnología cuántica y Estados Unidos está atrasado en esta tecnología, y China y otros países están empezando a adelantarse en esta tecnología, que ya un día vamos a hablar de qué es eso, ¿sí? Entonces, ¿qué significa esto? Entonces, el hombre, y la Biblia dice, en los últimos tiempos la ciencia aumentará, ¿sí? Ya se cree que ya en Israel ya inventaron la cura contra el cáncer, ¿sí? Eso es algo complicado, porque la Organización Mundial de la Salud no va a avalar esto, porque entonces se pierden millones y millones de dólares anuales en quimioterapias y en medicina para el cáncer, ¿sí? Pero ya en Israel, y ya por ahí también leí una guatemalteca que también inventó un sistema para contrarrestar los tumores cancerígenos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que Dios está dando la sabiduría al hombre, porque Dios es perfecto. Ahora vamos a la palabra para poder entender qué es lo que le quiero trasladar esta mañana. Dice, el sexto día de la creación, traducción al lenguaje actual, por si usted está leyendo otra versión, a la Reina Valera, y le va a parecer un poco raro lo que dice. Dice, dijo entonces Dios, quiero que haya tierra en toda clase que haya en la tierra toda clase de seres vivos, animales domésticos. ¿Sabe una cosa? Dios es un Dios de los animales, ¿sí? Y esta versión dice animales domésticos. No sé si contar un testimonio ahí, mejor se lo cuento más despacito, ¿sí? Un testimonio de algo que Dios, porque si la gente dice, ay hermano, que es Dios un gato, que va, no, Dios es el Dios de los animales, y si Dios le dio a usted administrar un perrito, un gato, no sé, Dios, usted tiene que ser, ¿cómo se dice? Un buen administrador de lo que Dios le dio. Creador. ¿Verdad? Entonces, fíjese que en la casa nosotros tenemos, le quiero decir, pero bueno, se lo voy a amarrar mejor cuando vamos a avanzar, y después le quiero contar algo que tal vez es simple, pero que a veces nosotros no entendemos que podemos ejercer autoridad. Entonces, dijo Dios, miren, toda clase de seres vivos, animales domésticos, animales salvajes, reptiles e insectos, y al instante se hizo así.
Dios hizo los animales salvajes, los animales domésticos, otra vez bien, los reptiles y los insectos. Al ver Dios tal belleza, dijo, hagamos ahora. Miren, miren, qué interesante. Dios se da cuenta de su creación y dice, wow, qué belleza. Qué belleza ver una cebra única, ¿verdad? No existe una cebra parecida, ¿sabía usted? Todas las cebras son diferentes en sus, ¿cómo es que se le dice? No recuerdo cómo se le llaman sus franjas, ¿sí? Pero tienen un nombre más biológico, ¿sí? Entonces no hay una cebra idéntica, todas son diferentes. Usted no va a ver un rinoceronte, el hombre todavía está matando rinocerontes porque el cuerno del marfil que tiene es muy valioso. Entonces Dios cuando ve su creación dice, wow, qué belleza. Pero faltaba algo, faltaba la cereza sobre el pastel. Dice, al ver Dios tal belleza, dijo, hagamos ahora al ser humano, tal y como somos nosotros. ¿Se recuerda que fuimos creados a imagen y a semejanza de Dios? Entonces Dios ahora dice, hagamos al hombre, al ser humano, tal y como somos nosotros. Fíjese que acá está hablando en plural y recuérdese que acá está las tres personalidades de Dios. Las tres personas operando en ese momento. Miren, hagamos, dice, ¿verdad? El Espíritu Santo ejecuta siempre toda obra, ¿verdad? Jesucristo es el testimonio del Padre. Y el Padre es el poder que lo llena todo, ¿sí? Operando en ese momento de la creación. Y dice, hagamos al ser humano tal y como somos nosotros. Que domine. Mira, entonces acá comienza lo interesante, que es lo que le quiero hablar hoy. Repita conmigo, dominio. Que domine a los peces del mar, a las aves del cielo y a todos los animales de la tierra. Miren, Dios le entrega al hombre el dominio sobre los tres elementos de la tierra, ¿sí? El aire, el mar, ¿sí? La tierra, ¿sí? Entonces, cuando vemos nosotros esto, vemos que Dios delegó un poder intrínseco que tiene Dios, se lo puso también al hombre, ¿sí? Amén. Y entonces le dice que domine sobre los peces del mar. Y cuando dice peces del mar, no va a creer usted que solo está hablando de una mojarra de este tamaño, un pargo, no, está hablando de los animales del mar, los peces del mar más grandes que pueden existir, ¿sí? Que son las ballenas, los tiburones, los animales, y los que tal vez ni conocemos aún. Las aves del cielo, miren. Y a todos los animales de la tierra, y a todos los reptiles e insectos. Entonces, le está dando un nivel de dominio increíble, ¿sí? Que necesitamos como entender cómo es que Dios opera. Fue así como Dios creó al ser humano tal y como es Dios. Lo creó a su semejanza, creó al hombre y a la mujer, y les dio esta bendición, miren. Quiero que se reproduzcan, quiero que se multipliquen. Entonces, una de las características de la naturaleza de Dios, pero ¿cómo llamarlo? Del principio de la creación es el poder de reproducirse. Y cuando habla acá no solo está hablando, porque uno piensa que solo es de tener hijos, ¿sí? Dice, mire, quiero que se reproduzcan y quiero que se multipliquen. Quiero que llenen la tierra y la pongan bajo su dominio. O sea, el diseño original era que nosotros ejerciéramos dominio sobre la tierra. El diseño original era que usted y yo, donde nos posicionáramos, aquí quiero que nazca un árbol de frutas, y naciera un árbol de frutas. Aleluya. Aquí se me antoja ver un viñedo y quiero que produzcan, las uvas sean las mejores y que produzcan, o sea, que tuviéramos un nivel de autoridad. El problema es que no ejercemos esa autoridad en nuestra vida. Porque cuando el pecado entró, se recuerda que la semana pasada hablamos de cómo entró el pecado. Cuando el pecado entró, el hombre anuló el poder intrínseco que tenía dentro de él, ¿sí? Porque el pecado nos aleja de Dios. Entonces cuando nos desconectamos de Dios, el poder que emana de Dios ya no puede operar en nosotros. Entonces por eso es importante la salvación. Porque cuando Cristo Jesús vino hace 2000 años y nos reconectó, es la reconexión nuevamente, ¿sí? Porque si la Biblia dice que resucitamos con Cristo, quiere decir que hubo una reconexión nuevamente genética, biológica y espiritual en nuestra vida. Porque de lo contrario no vamos a poder nosotros ser coherederos con Cristo Jesús si no existe una reconexión en nuestra vida. Eso es cuando Jesucristo resucita con poder. Miren, por eso Jesucristo dice, toda potestad me es dado en los cielos y en la tierra. Como que dice, recuperé lo que Adán perdió. Amén. Recuperé lo que hace cientos de años Adán perdió, pero hoy a mí se me ha entregado nuevamente. Amén. Por lo tanto, entonces acá nuevamente se vuelve a establecer eso. Nuevamente Jesús dice, por lo tanto, ir. Entonces, pero ese ir lleva intrínseco también poder, lleva autoridad.
está delegando su forma de ser, su naturaleza, su persona nos la está delegando a nosotros, ¿sí? Porque dice, hagan todo lo que yo les he enseñado. Entonces, cuando nosotros vemos esto, sus discípulos habían compartido con él, habían compartido y habían partido el pan, habían tenido comunión, habían tenido tiempos de intimidad con el maestro y conocían cosas muy ocultas y secretas. A una palabra dice que después de que Jesús resucitó, pasaron 40 días antes de que él ascendiera. Y en esos 40 días, sin duda alguna, él compartió las perlas más grandes que no están tal vez escritas en la Biblia. Cosas que la Biblia, misterios que la Biblia dice que pueden. Jesús dijo, mayores cosas que las que yo he hecho, ustedes van a hacer. Amén. Y hay un pasaje bíblico donde dice que Jesús sanaba a los mancos, ¿sí? Y en el avivamiento de Azusa hay testimonios de gente que regeneró partes de su cuerpo que ya no tenía. Amén. Está certificado, lo puede ir a buscar si quiere. Si quiere, metas incluso a Silbro, es sobrenatural. Y usted va a encontrar hombres del avivamiento de Azusa que dice que vieron cómo gente recuperó partes de su cuerpo que ya no existían, que habían sido amputadas, algunos habían nacido sin algunas partes. Entonces, y si Jesús dijo mayores cosas que yo he hecho, milagros ustedes harán, ¿en dónde están los milagros que Dios quiere que hagamos? ¿Por qué no los estamos haciendo nosotros? Porque fíjese que nosotros, miren, la iglesia está dormida, porque nosotros necesitamos comenzar a ver milagros en nuestra vida. He estado viendo un fenómeno, tanto pastor enfermo hoy en día, y voy a llamarlos si quiere pastores famosos, ¿sí? Porque Dios le entrega la fama al hombre, ¿sí? Y cuando un pastor se vuelve famoso, obviamente es el pastor Cash Luna, por ejemplo. Bendecimos al pastor Cash, yo lo bendigo. Un día me dijo una persona, mire, yo no puedo ni ver al pastor Cash. Bueno, de muchos que me lo han dicho, porque no, muchos me lo han dicho, así que no va a pensar, ay, está hablando de mí, no, hombre, hay un montón que me han dicho que les cae mal. Yo le digo a la gente, ¿sabe qué? Más que caer mal, yo creo que es envidia lo que le tienen. Porque quiero que cualquiera quisiera obtener lo que tiene, ¿sí? Pero hablamos al inicio, antes de comenzar el servicio con el pastor Aníbal, hablamos algo interesante, decíamos, pero el desafío de fe no cualquiera está, ¿cómo se dice? No cualquiera lo acepta, ¿sí? Desafiarse en fe y desarrollar lo que Dios habla, no cualquiera se atreve. Usted Dios le puede hablar y Dios le puede decir, tú vas a alcanzar esto, pero no cualquiera se va a atrever, ¿verdad? Porque a veces la gente llega a un estado donde la gente se acomoda con lo que tiene. Entonces es cómodo para algunos pastores. Miren, yo no voy a decir, conozco pastores que pudieran crecer más de lo que han crecido, pero se quedaron cómodos con sus 200 personas, ¿verdad? Hasta que está ahí. Miren, yo oigo pastores, no, aquí estoy tranquilo, aquí no pago local, aquí el Señor me dio lo que tengo. Y está bien, desde un punto de vista está bien, desde otro no, porque no saben si a lo mejor Dios quiere que alcancen más de lo que tienen en este momento, identifiquen más vidas y bendigan a más personas. Entonces, lo que yo le quiero decir esta mañana es que Dios nos dio la capacidad de gobierno, de dominio. Ahora continúe siempre en Génesis, quiero que me acompañe, vamos a avanzar. Y va a ver usted algunas de las características, Génesis capítulo 12. Ahora, a mí me gusta mucho hablar, mire, siempre que hablo de Abraham, hay tanto de qué hablar, que podemos pasar años hablando de Abraham y usted puede decir, es que ya me lo sabía, o de repente podemos ver muchas formas de ver. Pero yo creo que voy a desde el 11, finales del 11, quiero que me acompañen a finales del 11. Desde el 29 al 30, creo. Esto es la traducción del lenguaje actual. Esto no va a cambiar a la Reina Valera. Dice, Abraham se casó con una mujer llamada Sarai, la cual no podía tener hijos. Nahor se casó con una mujer llamada Milca, que era hija de Harán. La otra hija de Harán se llamaba Isca. Tera salió de Ur de los Caldeos y se dirigió a la tierra de Canaán. Pero al llegar a Harán se quedó a vivir ahí junto con su hijo Abraham, su nieto Lot y su nuera Sarai. Allí murió Taré, ¿verdad? Y a la edad de ¿qué? 205 años. Dios le dijo a Abraham, pero mejor me va a acompañar a la Reina Valera. Creo que la Reina Valera dice algo que quiero que llame mi atención. Bien, voy a volver a regresar otra vez, perdón. Ahora sí, el 30, Reina Valera. Mas Sarai era estéril y tomó Taré a Abraham su hijo y Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán, y vinieron hasta Harán y se quedaron allí. Y fueron los días de Taré 205 años y murió Taré en Harán. O sea, si se da cuenta, Taré empezó a avanzar un poco, ¿sí?
Y a veces nosotros comenzamos a avanzar en lo que Dios quiere, pero por no entender que Jesucristo nos entregó un poder, nos entregó un nivel de autoridad, nosotros no ejercemos esa autoridad en nuestra vida. Entonces dice la Biblia que este hombre empezó a avanzar y se dirigía hacia la tierra prometida. Se dirigía hacia Canaán, pero se quedó en el camino porque de repente a veces nos quedamos un poco acomodados como estamos. Mire, no nos quedemos acomodados ni con nuestros dones, ni con nuestras capacidades, ni nos quedemos acomodados por lo que ahora podemos tener, ¿sí? Que le voy a decir una cosa, yo he visto hombres que tienen en sus cuentas bancarias, no sé, voy a hablar un poco así vago, 2 millones de quetzales o de dólares. Entonces usted cree que con 2 millones usted ya está hecho, ¿verdad? Y entonces hace números y dice, con 2 millones si me pongo un sueldo de 5,000 puedo vivir 20, ya estoy hecho. Hombre, no se acomode con su seguridad humana, porque Dios no lo llamó a acomodarse con lo que usted tiene o lo que usted siente. Dios lo llamó a que se desafíe una y otra vez. Ahora sí, miren, entonces dice la palabra, pero Jehová había dicho a Abraham, o sea que Dios ya le había hablado a Abraham, pero había un problema en Abraham que a veces nosotros tenemos que presentarnos delante de Dios y preguntarnos en dónde está la limitación de nuestra vida. Porque Dios ya le había hablado, pero Abraham, por andar con su papito, por andar con su sobrino, y de todos modos Abraham seguía cometiendo errores. Dice, vete de tu tierra y de tu parentela. O sea, para Dios era importante que Abraham desprendiera el cordón umbilical de su padre para poder hacer de él algo nuevo. Y dice, y de la casa de tu padre, la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. O sea, una de las características de Abraham es que él era bendición. O sea, entonces Dios le da una promesa. Y esa promesa Abraham la tiene que someter al dominio que Dios le está dando. Nosotros, Dios nos da una promesa, y la promesa que Dios nos da la tenemos que someter al dominio que Dios nos ha entregado. Pero en ese sometimiento tenemos que morir a nuestra carne, tenemos que morir a nuestra voluntad, tenemos que morir muchas veces a nuestro intelecto, tenemos que morir muchas veces a lo que pensamos, a lo que sentimos, a lo que hablamos, porque muchas veces nosotros queremos hacer nuestra voluntad, pero no queremos hacer la voluntad de Dios. Aún Dios habiendo dado una promesa a nuestra vida, aún Dios habiendo declarado algo grande a nuestro ser. Entonces Abraham, Dios le da una promesa grande que cualquiera quisiera tener, ¿sí? Y dice, bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo. Pero hay un punto y coma acá, en la Reina Valera, ¿sí? Y hay una pausa larga, ¿sí? Que tenemos que analizar un poco. Dice, y se fue Abraham como Jehová le dijo, ¿sí? O sea que obedeció una parte, pero hay una pausa. Y Lot fue con él. Él obedeció, pero se le pegó a alguien, ¿sí? O sea, a veces la gente va a querer robar. ¿Se recuerda aquella mujer que le robó virtud al maestro? Y que dice la palabra que hasta un canto de Maná Samuelito, lo cantamos el miércoles, el borde de tu manto, ¿sí? Era que la mujer dice que era tanto su necesidad de ser sana, que dice que se metió entre la gente y dice que tocó el borde del manto de Jesús, y cuando tocó el borde del manto Jesús sintió que salió virtud de él, ¿sí? Y imagínense que eso ha sido algo poderoso, porque él sintió que salió virtud. ¿Sabía usted que usted y yo tenemos virtud, tenemos poder? Y por eso muchas veces, yo no sé una cosa, ministrar, mire, la vida del pastor es una vida complicada. Y la semana pasada le contaba que estuve en un lugar, bueno, no fue a ustedes, fue a la cena, pero le contaba a la gente que estuve en un lugar donde tuve que presentar pues cierta papelería para un trámite migratorio. Entonces cuando se acerca el asistente del consulado, me dice, mire, ¿y usted de qué trabaja, verdad? Pues en la ficha decía que era ministro de culto. Le puse, soy ministro de culto. Sí, pero ¿de qué trabaja? Pues soy pastor. Le dije, de eso vivo. O sea, me exalté un poco porque la gente cree que los pastores no trabajan. Si me quito las gafas que cargo, me va a dar las ojeras que me ando echando, ¿sí? Y no me estoy sufriendo ni me estoy haciendo, sino lo que quiero decir es, una administración roba virtud de tu cuerpo, de tu alma, de tu espíritu, ¿sí? Y usted mañana, usted al rato dice, mire, el pastor dice, mire, pastor, ¿y qué tenés? Así como amigos. Vos me siento malo, me siento mareado, no me siento muy bien. ¿Qué te vas a andar sintiendo bien si ministraste, predicaste 1 hora? Algunos ministran hasta 2 horas.
después de que las 2 horas pasaron, todavía la gente, pastor, ¿puede orar por mí? Es que fíjese que me siento mal. Es que fíjese que, o pastor, ¿puedo orar porque fíjese que mi esposo está molesto? Entonces, cuando usted se da cuenta, usted ministró 3 horas en el Espíritu. Pero esas 3 horas equivalen de repente a unas 10, 12 horas de trabajo, ¿sí? Que no estoy quejándome, lo que quiero decir, nadie entiende que lo espiritual es más duro que lo natural. Fíjese, se lo voy a poner más terreno para que usted me entienda y los que nos ven. Miren, un día estaba viendo un reportaje, estaba cambiando y vi que ahora está de moda eso de lo paranormal. Entonces estaba ese TV Azteca, estaba en lo paranormal y me llamó la atención. Ay, me dijo, ¿de qué hablarán estos cuates? Dije, ¿verdad? Y me quedé bien. Que ese cabal fue un momento donde se fueron a meter una casa embrujada. Iba una medium con ellos. Y la medium siente que hay una presencia maligna. Y entre ella hace sus menjurjes ahí. Pero después se queda toda mareada. Y se quedó así como que hasta aire le dieron. Y ella dice que el ambiente espiritual aquí era muy fuerte y absorbió mi energía. Imagínense que el mundo sabe que pueden absorber virtud y energía de usted en su desarrollo, porque la mujer pues, tiene algo ahí que lo malutiliza, no sabe lo que tiene. Dice que los espíritus le absorbieron energía. Pasémonos a lo espiritual de la iglesia. Entonces cuando Jesús está, ese es el parámetro más claro para que entienda. Cuando Jesús dice salió virtud de mí, es porque Jesús sintió que algo le quitaron, ¿sí? Porque la mujer había arrebatado su milagro. Entonces, ¿qué le quiero yo decir con esto? ¿Qué tiene que ver esto con Abraham? Nosotros muchas veces Dios nos da palabra, nos da promesa, y nosotros somos los que tenemos que caminar en esa promesa, pero a veces va a haber gente que va a ver lo que tú tienes. Y entonces hay gente que se te pega, mira, pues algunos se te pegan porque te aman, pero otros se te pegan porque saben que estando contigo todo les sale bien. Es más, a veces hasta en el ámbito espiritual suceden estas cosas. Fíjense que a veces hay eventos donde la presencia cae a través de un siervo de Dios, un hombre de Dios, un cantor profético. Y entonces de repente se para un pastor, porque se aprovecha de la atmósfera que hay. Pero él no hizo descender esa atmósfera. ¿Fue el cantor o fue de repente algún cantante, algún ministro o algún pastor y arrebatar porque quiere aprovechar esa atmósfera que él tal vez no puede hacer descender? La gente no logra entender eso. A veces yo he estado en muchos eventos y me he dado cuenta de eso, donde hay pastores que de repente ni tenían el tiempo o su tiempo suele dar la bienvenida, pero como la atmósfera era bien tremenda, se picaron y empezaron porque ellos no hicieron descender esa atmósfera. Entonces tenga cuidado quién se le prende o quién camina con usted. Entonces la Biblia dice, y se fue Abraham como Dios, y Lot se fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Aram. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot hijo de su hermano y a todos sus bienes que habían ganado y a las personas que habían adquirido en Aram, y salieron para ir a la tierra de Canaán, y a la tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta llegar hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de Moré, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra, y edificó allí un altar. Entonces aquí comienza algo bien interesante en la vida de un hombre, ¿sí? Y yo quiero que tal vez en este tiempo nosotros podamos pedir al Espíritu que nos empiece a direccionar y a dirigir. Porque Abraham comienza un recorrido. Todos comenzamos en la vida en alguna etapa un recorrido o un nuevo recorrido, ¿sí? Y entonces, pero lo más importante no es que tanto tú recorras, lo más importante es que tanto tú entiendas por qué es que Dios te está llamando, y lo más importante es a quién tú le estás agradeciendo. Dice la Biblia que Abraham edificó un altar. Aleluya. Y ese altar no solo representa, miren, no solo representa algo, sino el altar representaba el pacto que Dios y Abraham habían hecho. El altar era la conexión espiritual de la promesa. Porque la sangre es una interfase para conectar. ¿Por qué creen que los brujos usan sangre para hacer sus rituales? Porque la sangre es una interfase para conectarse con el mundo espiritual. Entonces Abraham levantó un sacrificio para establecer, para marcar un territorio. Cuando Abraham levanta el altar, Abraham lo que está diciendo, este territorio es mío. ¿Sabe cómo es esto? Como cuando usted va a comprar un terreno y usted pone aquí los pilotes y dice, aquí comienza mi terreno y termina ya las bases. ¿Sí? Entonces Abraham llega y edifica un altar a Jehová. Dice quién le había aparecido. Luego se pasó de ahí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda teniendo a Betel al occidente y a Jai al oriente. ¿Y qué?
y edificó allí otro altar. ¿Y por qué iba a edificar? Porque estaba marcando su territorio. O sea, Abraham, entonces, acá, miren, la Biblia tiene muchos actos proféticos. Y algunos actos proféticos sí los tenemos que ver con pinceles, porque hay cosas que usted dice, ¿y dónde está en la Biblia tal cosa? ¿Sí? Pero esto es profético, por eso es que se recuerda cuando digo, todo los lugar que vieres la planta de tus pies, ese será tuyo. Entonces Abraham lo entendió, yo estoy posicionado acá en lo que Dios prometió, levanto un altar a Jehová, esta tierra ya no es de nadie, esta tierra es mía, esta tierra es de mis descendencias. ¿Y cómo la obtuviste? La obtuve con un sacrificio. Entonces muchas veces usted, Dios lo va a llevar a hacer cosas que pueden parecer locas ante los ojos de Dios. Va a ver un terreno y de realidad se va a descansar y lo van a ver si ese cuate está loco. Pobrecito cuate, tanta su necesidad en una casa que ahí está caminando descalzo. Pero usted tiene que creer que Dios lo mandó a hacer. Amén. Amén. Yo no voy a contar las locuras que hemos hecho después, pero a veces digo, mira, ahorita un día fuimos a ver un terreno, vi el terreno y llegué, todavía no me dejaban entrar, me dejaron entrar, y todavía cuando ven que nos estamos descansando, estamos quedando dichos par de locos estos, ¿verdad? Pobres cuates. Pero uno tiene que obedecer lo que Dios está haciendo. Entonces, acá hay un acto profético. Proféticamente, recuérdense que Abraham era un profeta y era amigo de Dios. Abraham proféticamente recorría la tierra y estaba ejerciendo el dominio que Dios le había dado. Ahora, ¿qué es lo que yo le quiero hablar? Hoy no voy a hablarlas porque yo siempre hablo varias expresiones acá. Solo le estoy mostrando esto. Pero lo más importante es cuando Abraham y Lot se separan. Pongan atención porque voy así un poco sistemático, así solo para que usted entienda qué es lo que le quiero mostrar hoy. Porque a veces nosotros, este es el tiempo de ejercer dominio. Pero ¿cómo vamos a ejercer dominio? Porque la gente a veces quiere que en una palabra profética vaya la dirección correcta, ¿sí? Como dice el Señor, que agarre, te levantes a las 7 de la mañana, y dice el Señor que vayas, compres masa, hagas unos chuchitos, los prepares y los vas a ir a vender y todo lo vas a hacer. Uno quiere la receta completa, ¿sí? Y decir, wow, Señor. Pero entonces ahí es donde tenemos que entender, para que ejerzamos dominio, la palabra profética tiene que ser incompleta. Porque si es completa, ¿qué sentido tendría usted? Le digo una cosa, si Dios dice, mira hermano, dice el Señor que vas a ser un hombre tan millonario, vas a tener tantos hermanos, mi amor, porque vas a hacer trabajo si vas a ser millonario. ¿La verdad? A veces la gente me dice, profeta, pero ¿por qué Dios nunca me dice lo que tengo que hacer? ¿Y por qué los profetas se me acercan y me dicen, el Señor me está mostrando lo que me dice que todavía no es el tiempo que te lo diga? Entonces se molesta, así como un denominador de algunos profetas es que me dejan fregado, porque me dejan como, ¿y qué era? Porque si Dios te dice las cosas, te volvés un aguado. Entonces Dios le da una promesa a Abraham y le indica, pero ¿sabe qué? Cuando él comienza a caminar, un cananeo estaba ahí. ¿Qué puede pensar usted de eso? Que el Señor le diga, mire, ves esta tierra, imagínese ahí aquí despoblado, y le diga, todo eso es tuyo. Y usted dice que alegre, empieza a caminar, que alegre. Cuando te das cuenta, hay unos tipos que son gigantes. Cuando te das cuenta, hay unos tipos que saben pelear. Entonces, Señor, pero si no tú me dijiste que esto era así, bueno, tienes que conquistar, tienes que ejercer el dominio. O sea, ¿cómo vas a obtener lo que deseas si no ejerces dominio? Entonces, amén. Entonces las cosas, escuchen lo que dice el profeta ahí. Las promesas que Dios declara se van a llevar a cabo, pero nadie te dijo que va a ser fácil. ¿Y quién te dijo que va a ser fácil? Pues, bueno, se lo voy a poner más explicado. Jesús conquistó al mundo, amén, a través de la salvación, del milagro de la salvación. ¿Fue fácil para él el camino al Gólgota? No fue fácil. ¿Fue fácil para él ser crucificado? No fue fácil. Uno ve, mira, ahorita que viene Semana Santa, comienza la gente, pues, ¿verdad? Comienza la gente a aplicar la costumbre a su vida. Comienza la gente nuevamente a sentirse más espiritual, ¿verdad? La cuaresma, por ejemplo, la gente no come carne 40 días, aguante que no come carne, ¿verdad? Mejor no coma carne del alma, ¿verdad? Y del espíritu. Pero vamos a respetar, lo que le quiero decir es, porque la gente se quiere como acercar más a Dios, está bien. Pero lo que la gente no entiende es que nosotros no necesitamos 40 días para acercarnos a Dios. Podemos, todos los días nos tenemos que acercar a Él, ¿verdad? Esas son cosas que la gente no entiende. Es como cuando, miren, es para que vean que no soy cristianoide. Es como cuando estamos en un encuentro, un retiro. A la gente que hace encuentros hace retiros. Y dice la semana de santidad. Perdone, ¿usted toda la semana tiene que estar en santidad?
Hermanos, se preparan porque comienza la Semana Santa. Ayuno desde el nombre. Mire, le va a hablar a alguien que le va a caer mal a algún pastor que me está viendo. Pero ya trabajamos, hace 18 años hemos trabajado en esto. Entonces, eso de la Semana Santa son puros cuentos, ¿sí? La gente está con el ayuno y está viendo la hora. Le están tronando las tripas. Usted sabe muy bien lo que no puede comer. Hermano, ¿y será que puedo comer leche? Sí puedo comer. Y será, no, yo digo a la gente, mire, no hagan los ayunos mal hechos. Mejor no ayune y dedíquese a orar y leer la palabra, que estar aguantando el hambre, estar preguntando si puede comer queso sin no sé qué, descremado, si puede comer ensalada con no sé qué. Mire, la gente de verdad no tiene claro lo que es realmente ayunar. Ayunar es no comer. Y si usted va a ayunar, se va a encerrar en un lugar, va a orar, va a leer la palabra y no importa que lo haga todo el día, lo hace 2, 5 horas, pero si lo hice 4 horas, se levanta, sale, le da gracias a Dios y come, pero no está ahí que la gente, ¿qué tiene? Es que estoy en ayuno, hermano. No se acerca, no, hombre, ¿verdad? Entonces cuando vemos nosotros, ¿qué es lo que le quiero explicar esta mañana? Nosotros muchas veces hacemos cosas que ni siquiera entendemos. Entonces, ahora que viene la Cuaresma, la gente comienza a quererse acercar más a Dios. Y no está mal. El problema es que dejemos de vivir una vida costumbrista, ¿sí? Y empecemos a vivir una vida donde ejerzamos lo que Dios declaró en nuestra vida. Mire, entonces ahora mire esto, pues. Dice, Abraham y Lot se separan en el 13. Subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, él y su mujer, con todo lo que tenía con él y con él Lot. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. O sea, ¿cómo era Abraham? Riquísimo, ¿sí? O sea, Abraham era rico. Entonces dice la palabra, y Abraham era riquísimo en ganado. Y volvió por sus jornadas desde el Negev hacia el Betel, hasta el lugar donde había estado. Ahora que estuvimos en Israel el año pasado, ¿sabe qué? Cobra sentido cuando uno lee esto. Uno lo lee y dice que ahora subió. Pero ahora que dice, subió desde el Negev, puro desierto. O sea, ahora te imaginas, cuando leo Negev me imagino todo eso, ¿sí? Del Mar Muerto, parte de Jericó. Entonces uno se queda sorprendido cómo es eso de inmenso. Nos fuimos a parar a un cerro donde se ve todo el Negev. Y es increíble imaginar, hasta ni se logra ver porque sube una bruma del mediodía. Me imagino yo que pudo haber pensado Abraham. Y eso que hay unos hoteles ahora al lado del Mar Muerto, ¿sí? Pero en aquel tiempo, ¿se puede imaginar usted qué pudo haber pensado ese hombre al ver esa inmensidad? Y dice, bien, hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda, entre Betel y Jai, y el lugar del altar que había hecho antes ahí, invocó a Abraham en nombre de Jehová. También Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas. Y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas. O sea, eran tan bendecidos los dos, que la tierra no tenía la capacidad para sustentarlos. ¿Sí? Miren, y no podían morar en un mismo lugar. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Entonces Abraham dijo a Lot, no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. No está toda la tierra delante de ti, yo te ruego que te apartes de mí. Pongan atención, porque ahorita voy a decir por qué le estoy leyendo esto, ¿no? Voy a decir, ¿qué tiene que ver esto con Israel? Ahí va a ver. Dice, no está toda la tierra delante de ti, yo te ruego que te apartes de mí. Entonces Abraham viene y le dice a Lot, mira, ¿por qué vamos a estar peleando? Mira, Abraham es un hombre pacífico, un pacificador. Mira, no está toda la tierra delante de tus ojos. Y mire qué interesante lo que hace Abraham. Pongan atención porque aquí es donde yo quiero que entendamos esta mañana. Porque si no, usted va a pensar que el que lo va a bendecir es Neto Brand, ¿verdad? ¿Verdad? Escobar el alcalde y ahora cuatán, no, hombre. Nadie lo va a ayudar. El que lo va a prosperar es Dios. Nadie lo va a ayudar. El que lo va a prosperar es Dios. Entonces, ahora que viene este tiempo electoral, mire, hay pastores que venden su primogenitura por un plato de lentejas. Que venden la iglesia por unas bolsas, por unas láminas, por unos bloques. No, hombre, deje de estar confiando en el hombre. Entonces, pongan atención. Dice, yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha. Y si tú a la derecha, yo a la izquierda. Y alzó Lot sus ojos. Pongan atención, porque Abraham fue sabio. Mira, hijo, mira todo lo que está delante de nosotros. Si tú vas a la derecha, yo me voy a la izquierda. Y si tú te vas a la izquierda, yo me voy a la derecha. Y si tú te vas al sur, yo me voy al norte. La cosa con quien dice, yo nunca te voy a seguir. Y Lot alzó sus ojos, dice bien, y vio toda la llanura del Jordán,
que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová. Ambicioso. Ha dicho, me está dejando escoger y allá hay ríos, allá me conviene, ¿sí? Como el huerto, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán y se fue Lot hacia el oriente. Y se apartaron el uno del otro. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Aquí me voy a detener y después avanzo a lo que le quiero decir, ¿sí? Ahí va a ver lo que le quiero decir. Entonces, ¿qué significa esto? Cuando este hombre empezó a ver ambición, qué interesantes estas tierras, están muy buenas, son productivas, y se fue. Pero cuando habitó ahí, dice la Biblia que fue, ¿qué? ¿Cómo dice la palabra? Poniendo sus tiendas, ¿qué? O sea, Sodoma era una ciudad contaminada, ¿sí? Sodoma era una ciudad que rebasó el límite del pecado. Entonces, ¿qué significa esto? Tengamos mucho cuidado, porque a veces lo que Dios nos está dando, o la bendición que tenemos, puede empezar a, lo que decía la pastora ahorita, puede empezar a cegar todo lo que Dios nos está dando, y empezamos a caminar en lugares que ya no son agradables a Dios, pero que a nosotros pueden parecer agradables. Y empezamos a inmiscuirnos con gente que no le agrada a Dios. Ahora, miren lo interesante, aquí me quiero decir. Y Jehová dijo a Abraham, en el 14, pues, pónganse de aquí empiezo a aterrizar en lo que le voy a hablar hoy. Y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él, o sea, Lot era un estorbo para Abraham. Lot es el tipo de persona que no parece un estorbo, pero es un estorbo para que tus promesas se cumplan. Ten mucho cuidado, porque a veces nosotros creemos que estamos haciendo bien y estamos haciendo mal con retener a gente que no suma y que no sirve para mayor cosa en nuestra vida, pero que sentimos que estamos acompañados, ¿verdad? Decimos, aquí está aquel, cada vez que aquel está aquí, yo me siento fuerte. No, hombre, te vas a dar cuenta que tú no dependes de nadie más que de Dios. Entonces Abraham entendió que el dominio que Dios le había dado lo tenía que ejercer él, no lo tenía que ejercer nadie más. Entonces por eso él empezó a caminar y recorrió. Si usted va a ver los recorridos en un mapa bíblico, usted se va a dar cuenta que él recorrió todo el pueblo de Israel, todo Canaán, toda la tierra de Israel. Él lo recorrió todo porque él proféticamente hizo una caminata profética de sus generaciones. Pero mire la Biblia en el 14, me llama la atención, dice, y Jehová dijo a Abraham, después de que Lot se apartó de él. Hay dos puntos suspensivos. Y eso significa que esto está llamando la atención de Dios, pero Dios quiere llamar nuestra atención. Dice, alza ahora tus ojos. O sea que antes no los alzaba. ¿Quién alzó primero los ojos? ¿Abraham o Lot? Quiere decir que el que tenía una capacidad adicionaria era Lot. Abraham era alguien más pacificador. Era como el espíritu paternal, ¿verdad? Mi amor, tú no tenés, tómatelo tú, yo me quedo sin tomar, ¿sí? Entonces cuando pelearon, ¿qué fue lo que dijo Abraham? No, ¿por qué vamos a estar peleando si somos hermanos? Toma tú el lugar que tú quieras. Abraham era un hombre muy justo, muy correcto, y no está mal eso, pero todo esto limitaba la promesa de Dios en su vida. Entonces dice, y alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte, el sur, el oriente, el occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti, a tu descendencia para siempre. O sea, la promesa se la tuvo que reafirmar en el momento que se separa de alguien que no era el propósito de Dios que anduvieran juntos. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con gobierno y con dominio? Cuando Dios le da al hombre indicaciones en el huerto del Edén, el hombre comete el error de desear, de ser trastocado y de no obedecer a lo que Dios está hablando, ¿sí? Pero Dios le había dado el poder al hombre de gobernar, de dominar. Usted y yo tenemos el poder de ejercer dominio. Amén. En todos los ambientes que usted tiene idea, ¿sí? Entonces, estábamos nosotros yo creo que se lo conté la semana pasada, estábamos un día nosotros, nos robaron, nos perdimos unos papeles, íbamos hacia el ministerio público y de repente me entra un enojo, Señor, tú no me puedes robar nada, le digo al enemigo, porque yo estoy protegido con el diablo. Entonces le digo, me devuelves ahora mi billetera con todo. Y de verdad está mi esposa, y mi esposa se baja al ministerio público y me entra una llamada, pastor, bueno, perdiste algo, unas ovejas mías acaban de encontrar tu billetera aquí cerca de la iglesia y estaba todo. Entonces, todo. Entonces, ¿qué es lo que le quiero decir? Puedes ejercer dominio cuando lo tienes. Entonces, ayer nosotros estábamos, pasó algo en la casa, o sea, tenemos una perra en común en la casa, si es nuestra perra.
Porque ya leímos que Dios es el Dios de los animales domésticos, dice la TLA. Entonces la perra se perdió. Hubo algo espiritual que no te lo puedo contar ahorita, pero es una perra guardiana, ¿verdad? Y se perdió. Y la estamos extrañando todos en la casa, ¿sí? Entonces el viernes estuvimos en vigilia. Entonces hay contando que Isa, la dueña de la perra, estaba muy triste porque no aparece la Canela. Y bueno, pues y le voy a decir una cosa, esa perra tiene, de verdad, es una perra de Dios. O sea, esa perra nos avisa de muchas cosas espirituales. Entonces el viernes, el sábado en la madrugada fui a dejar a mi hijo a la universidad, y cuando regreso, como a eso de las 6 de la mañana, estaba así amaneciendo, mi esposa me abre la puerta y me dice: mi amor, entra. No, voy a orar. Le dije: voy a orar, la Canela va a regresar, voy a orar por la Canela. Y me paro en el ambiente y digo: Señor, tú eres el dueño de los animales, tú eres el dueño de la creación, y yo te pido, Señor, que la Canela aparezca entre hoy y mañana, le dije. Porque es una perra que cuida esta casa, que cuida a mis hijos y que cuida a los hijos de los otros pastores. Y así no fue algo, tal vez le parezca: ay, hermano, qué ridículo. No, ni siquiera había todavía terminado de entrar cuando eran las 6 de la mañana, no eran las 10 de la noche, ni las 3 de la tarde, ni las 12. Cuando me entra un mensaje y me dice: usted perdió una perrita, me dice. Sí. Y usted perdió, sí. Entonces empezamos a hablar, ¿sabe qué? Yo le dije a Dios: entre hoy y mañana, ahorita a las 3 de la tarde nos entregan a la perra. Está con una, que ya llevaba 8 días, ya se había perdido, ya no nadie me dio razón, nos dio razón. Estaba con una persona que también es cristiana, así porque me habla y me dice: hermano pastor, mire, me dice, no se preocupe, solo quiero saber si realmente es de ustedes. Las cosas que hablamos y sabemos y se dan cuenta que será de nosotros. Ahora, ¿qué es lo que yo le quiero decir? Porque uno de esos dice: el pastor, esa es una perra. No, esa es una perra, pero podría ser su casa, ¿sí? Es un perrito, pero podría ser el carro que tanto necesita. Es un perrito, pero podría ser el enganche de la casa que tanto anhela. Es un perrito, pero podría ser el inicio del negocio que usted le está pidiendo a Dios hace 20 años. O sea, eso es lo que nosotros no entendemos. O sea, uno cree: ay, no es un perro. No, usted puede ejercer autoridad sobre su familia, sobre sus hijos. Usted puede ejercer autoridad sobre todo lo que usted se proponga, porque es el poder, es el curios y la exousia que Dios le entregó. La exousia es la autoridad y el curios es el poder que Jesucristo derramó cuando el Espíritu Santo vino en el Pentecostés. Ese poder lo tiene usted y lo tenemos nosotros. Si usted lo logra ejercer, usted se va a quedar sorprendido. Miren, y por eso entonces es que usted oye mensajes que cuando están fuera de contexto la gente cree que son un poco, ¿cómo decirle? Cree que son un poco heréticos. Porque entonces un día, tenga cuidado, porque en YouTube la gente edita y al rato dicen cosas a medias de lo que usted dijo, ¿verdad? Entonces el hermano que dice que le habla las cosas. Entonces, ojo. Usted va a tener que entender que si usted domina sobre la tierra, sobre todos los 4 elementos de la naturaleza, usted le puede hablar al dinero. Háblele al dinero. Así es. Pasa que la gente cuando digo eso, no, hombre, háblele al dinero. Amén. Agarre los billetes y dígale: dinero, tú no me vas a dominar, yo te voy a dominar a ti y necesito que vengas a mi bolsillo porque tengo que pagar. Háblele al dinero. Y si no le funciona, pues le viene a decir: hágalo. Fíjese que de verdad, a veces no me gusta contar testimonios, pero a veces con mi esposa nosotros nos llamamos a mis hijos y los llamo a la sala y digo: vengan para acá, vamos a orar, ¿verdad? Y a veces tal vez ellos no me preguntan: papá, ¿de qué? Y saben de qué es cuando empezamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús yo te pido que nos proveas, porque tenemos que pagar esto, tenemos que cubrir esto, y tú sabes que lo necesitamos, Señor. Y tú y yo tenemos un convenio. Amén. En el nombre de Dios, ahí está, ahí murió, ¿sí? No estoy así como... Vamos en el vehículo, pasan 2, 3 días, ¿cuánto fue que lo que le pediste a Dios? Tanto. ¿Cuánto hay acá? Hay tanto. O sea, como quien dice: aquí está lo que me pediste. Y como la Biblia dice que Él da siempre más abundantemente de lo que pedimos, siempre nos da más. O sea, nunca nos da lo que pido, siempre nada más. Ahí están mis hijos, pudieran preguntarles a ellos personalmente. A veces llego y digo: ¿qué fue lo que pedimos? Tal cosa. ¿Qué nos dio Dios? Tal cosa. ¿Te das cuenta cómo Dios? No necesito venir aquí a estorbarlos, pero siempre ellos han crecido entendiendo eso, ¿sí? Entendiendo, lo han entendido. ¿Qué fue lo que oramos tal día? Tal cosa. ¿Y qué fue lo que nos dio Dios? Tal cosa. Porque es la única manera que nuestros hijos sepan que nosotros tenemos poder de gobernar y de dominar y de entender que lo que nos rodea, nosotros somos los que tenemos la capacidad de hablar, mover los ambientes. Ahora, ojo, porque la obediencia sí tiene mucho que ver, y la santidad y la justicia es necesario para que camines con los cielos abiertos. Sí.
De lo contrario, entonces es ahí donde la gente tiene un poco de problema, ¿verdad? Porque entonces la gente dice, ah, no, pero si no estoy yendo a la iglesia. No, es que con que vengas a la iglesia no va a pasar nada. En su misericordia, Dios a veces trae abre un pequeño espacio para que tú sepas que Él está contigo. Claro, hay un pasaje bíblico que dice que Dios hace salir el sol sobre buenos y malos, sobre justos y injustos, ¿sí? Eso quiere decir que Dios te va a bendecir, estés bien o estés mal, en un nivel de bendición. Pero el nivel de gobierno y el nivel de dominio, hablamos en buen chapín, esos son otros 10 pesos, ¿sí? Amén. Porque Dios te va a proveer. Flaco no te vas a ver, ¿sí? Es más, hasta decir, está, como dijo un pastor ahí, mi ex pastor, ¿sí? Yo lo bendigo. Pero como decía mi pastor, vaya que estás en prueba, amigo, me decía. Porque estábamos en prueba en la media cancha, imagínense, ¿verdad? En proceso comiendo chinchulines y comiendo ahí lomo. Entonces, imagínate cuando estés en abundancia. Sí, porque la gente dice, no tenemos, pero está comiendo, no sé, se echa su pizza, come su carne. ¿Me explico? Ahora le voy a hablar de un nivel más. Ese es el nivel que Dios hace salir el sol sobre buenos y malos, sobre justos y injustos. Ahora, el nivel del gobierno, el nivel de dominar, el nivel de ejercer dominio, ese es otro nivel. En ese nivel se lo entregó a Adán cuando estaba bajo la cobertura de Dios. Adán se sale de la cobertura de Dios y pierde ese dominio. Entonces se lo entrega a Jesús. Jesús lo toma en la cruz del Calvario, en el sacrificio de la salvación, lo toma y nos lo entrega a nosotros. Entonces ahora nosotros, si estamos en la obediencia, si hemos declarado a Jesucristo como nuestro Señor, si estamos caminando en la santidad, en la justicia, usted tiene capacidad de ejercer dominio. Haga la prueba. Haga la prueba. Usted realmente le dijo un día al Señor, Señor, perdóname, Señor, mi vida no ha sido lo que yo quiero, te he fallado, hice esto, pero perdóname. Dios escuchó su vida, la Biblia dice que Dios agarró el acta de los decretos que le eran contrarios. Voy a hacer algo, pásame una servilleta, por favor. Alguien que me pase cualquier servilleta. El acta de los decretos que le eran contrarios, ¿sí? Un acta aquí escrita, adulterio, tuviste 5 mujeres, 2 hijos por ahí perdidos. Le robaste al jefe por tanto, y un acta de decretos, ¿sí? Donde le da, y todavía ni tu firma, ni siquiera firmaste, tu firma eras tú mismo, ¿sí? Dándole derecho legal a Satanás de que haga contigo lo que él quiera. Pobreza, miseria, te ha robado, no te prospera nada te sale a flote, comienzas algo y te va mal. Entonces aquí está el acta de los decretos, ¿sí? Pero cuando Jesucristo llega a la cruz del Calvario, cuando tú declaras la palabra, si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor, entonces cuando la salvación viene a tu vida, dice la Biblia que Él destruye, anula el acta de los decretos que te eran contrarios y te dice ya no hay ninguna acta. El acta que ahora vas a empezar a escribir es el acta de tu bendición si quieres caminar en perpetuidad, si quieres caminar en bendición. Entonces por eso es importante declarar en nuestra vida lo que Jesús ha hecho. No se trata de parecer locos, es importante declarar porque esa acta Él la anuló. Si a cada uno de los que estamos acá, yo crecí en la iglesia cristiana, sí, pero tus papás y tu generación y tu genética es una genética de corrupción. Amén. Entonces, si yo voy a ver mi genética, yo creo que le conté mi genética, mi abuela es de Cobán. Y yo miraba a algunos familiares que son agresivos, son así todos agresivos y violentos. Y entonces me fui a estudiar cómo no van a ser violentos si los quechís en el área de Alta Verapaz y Baja Verapaz fueron los más violentos y fueron los que le hicieron más, tuvieron más garra para pelear contra la conquista. Y por eso Carlos V le puso Alta Verapaz, tierra de paz. Porque le cambió, hasta él proféticamente le cambió el nombre. Porque había tanta violencia en ese lugar que le puso otro nombre para que no fuera tan violento. Entonces, la genética, olvídese, si cada uno saca nuestra genética, nos asustamos de lo que tenemos. Aunque el que se mira bien lindo y diga que usted no sabe, hermano, cómo Dios me usa, sí, pero tu genética no es buena. Entonces, por eso es importante entender cómo ejercer dominio. Entonces, Abraham lo entendió cuando se separa de Lot. Dios le da la promesa y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella, a su ancho, porque a ti la daré. Abraham, pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encino de Manré, que está en Hebrón, y edificó allí, ¿qué? Yo le digo a Dios, a la gente,
Abraham, un hombre de altares. Un hombre de altares. Y tú y yo tenemos que ser gente de altar, familia de altares. Señor, pastor, pero mire cómo hago, porque mire, no está, ¿sabes qué? Comienza por lo más fácil, establece un altar. Jueces 6, vamos a Jueces 6 y termino. Y ahí sí termino, le digo así. Jueces 6. A veces tienes que derribar los altares que has levantado por años y levantar un nuevo altar para entender lo que Dios quiere hacer en tu vida, si no, no te va a funcionar. Solo quiero decir rápido, no va a leerlo todo, no va a estar saltando. Jueces 6, capítulo 1. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas, y los hijos del oriente contra ellos subían y los atacaban. Miren, y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban que comer en Israel. Pongan atención a esto, pongan atención, porque acá hay una figura literal de conquista y de sometimiento, ¿sí? Pero tenga cuidado, porque acá, si usted está pasando hambrita, hay que levantar un altar a Dios. Hay que derribar primero uno y luego levantar uno a Dios. Y acampando contra ellos, miren, destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban que comer Israel. Primer punto, no había que comer ni ovejas para sacrificios, ni bueyes, ni asnos para trabajo, porque subían ellos y sus ganados y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra para devastarla. Miren, de modo, miren, pues esta palabra subráyala, si tiene su Biblia ahí, subráyala. Ya estoy terminando. De este modo empobrecía Israel. Repita conmigo, empobrecía. La pobreza es una maldición, y la maldición es la consecuencia de un pecado. Entonces hay cosas que están pasando en nuestra vida a consecuencia de algo que nosotros ejercimos, nosotros hicimos. Miren, ahora, bueno, en el 7 pasa lo que hoy podemos hacer. Y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo: así ha dicho Jehová Dios de Israel, yo os hice salir de Egipto. Como que dice, ustedes no debieran de ser pobres, porque yo los saqué de la cautividad. Como, miren, esa es una declaración con interrogante invertida. Dice, yo los hice salir de Egipto. Como que dice, ¿por qué están así? Si yo los saqué en libertad, ¿cómo pueden estar otra vez en cautividad? Miren, yo los hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre. Ustedes no debieran de estar sirviendo. ¿Por qué está sirviendo otra vez? Miren, os libré de la mano de los egipcios y de la mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché delante de vosotros, y os di su tierra. Ahora, ¿cómo es posible que Dios te da una tierra, pero ahora te la vienen a quitar? Te la vienen a destruir. ¿Cómo puedes ejercer dominio si estás en esa condición? Y os dije, yo soy Jehová vuestro Dios, no temáis a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido a mi voz. Entonces, la consecuencia de nuestra desobediencia es la pobreza, es la maldición, es la limitación. Solo quiero que vayamos rápidamente a donde lo quiero llevar. Miren esto, pues. Entonces usted ya sabe, Dios le habla a Gedeón, ¿verdad? Le habla, le declara, etcétera, etcétera. Pero miren lo que hizo Gedeón esa misma noche cuando Dios le habla. Miren, 25. Bueno, ahí llega el profeta, declara la palabra a Israel, y entonces Dios desciende un día. Hay un muchacho trabajando que se llama Gedeón, y Dios desciende y Dios lo escoge para que sea un juez. Ahora miren y cuando aparece el muchacho, está trabajando escondido en una cueva, está trillando, quiere decir que está trabajando, así que usted y yo tenemos que trabajar, ¿verdad? Porque Dios nunca le va a poner ojo a alguien que no hace mayor cosa. Entonces el muchacho está escondido. Yo digo a la gente, ¿cómo hizo Gedeón para cosechar, para cultivar, para sembrar, para cultivar, para cosechar, para trabajar, para cortar? ¿Cómo le hizo? Y era un abusado. Dios vio eso, este muchacho, ¿qué pilas es? Se puso a sembrar. ¿Y cuánto pasó para que creciera el trigo? No sé, pongámosle 6 meses. 6 meses cuidándolo. Porque Gedeón tuvo que ser un estratega. De hecho, en este lugar, los madianitas cuando vengan no se van a dar cuenta que acá hay sembrado trigo.
no se van a dar cuenta que acá no se nota. Y lo hizo, lo cuidó, lo cortó, lo cosechó. Entonces, yo he dicho que este tipo es un trabajador, es un estratega militar, es un visionario, es un esforzado. Entonces cuando ve, entonces se le aparece y le dice: varón esforzado y valiente. Ah, Señor, pero si es cierto lo que me dices, ¿dónde están los milagros que cuentan mis padres? Que dicen que la nube, que la columna de fuego. Empezó y le dice: ve con esa tu fuerza. Pero pongan atención a eso. Aconteció, y cuando dice ve con esa tu fuerza, es así como eres bueno para quejarte, así como eres bueno para pelear, así como eres bueno de buen chapín para alegar, utilízalo ahora, pero para pelear contra el enemigo. Amén. Y te vas a dar cuenta de lo que eres capaz de alcanzar. Amén. O sea, hay muchos que son buenos para discutir, para pelear con la gente, pero mejor utilícelo para pelear con el diablo. Y se va a dar cuenta de lo mucho que va a alcanzar. Aquí está, y con eso termino. Aconteció que la misma noche le dijo Jehová: toma un toro del hato de tu padre y el segundo toro de 7 años y derriba. Repita conmigo: derriba el altar de Baal que tu padre tiene. O sea, el problema era generacional. Y en una generación Dios siempre levanta a un remanente para derribar un altar que una generación levantó. Así es. Usted y yo, si estamos esta mañana acá, fuimos llamados a establecer una genética nueva, a derribar cualquier altar generacional que siga activo en nuestra vida y en nuestra familia. Entonces, ¿por qué le hablo de altar? Abraham era un hombre de altares. Gedeón, para poderse conectar con Dios, tenía que primero derribar un altar generacional que había en su casa, que era un altar de una entidad que pretendía ser un hombre, porque Baal representa hombre, ¿sí? Es una figura de un hombre, y la figura de un hombre fuerte, como quien dice: nosotros lo podemos hacer todos, si usted se esfuerza usted lo va a alcanzar. Era la figura espiritual diabólica que gobernaba ese lugar, ¿sí? Pero esa misma noche tomó un toro del hato de su padre y el segundo toro de 7 años y derribó, dice, y derriba el altar de Baal que tiene tu padre y corta también la imagen de Acera que está junto a él. Había una imagen de una mujer que se llama Acera, que tiene varias representaciones en el mundo, ¿sí? En algunos es la reina del cielo, en otras es, no quiero ofender a nadie, por favor, la Virgen María. En otros tiene otros nombres, otras deidades, ¿sí? Shiva, ¿sí? Hay un montón de nombres que tiene, porque en cada territorio toma diferentes nombres, ¿verdad? Jezabel, entonces derriba la imagen de Acera que está junto a él y edifica altar a Jehová tu Dios en la cumbre de este peñasco. Entonces acá cambia todo. Y no va a seguir porque no quiero, porque quiero concluir hoy esta mañana. ¿Cómo ejercemos dominio en nuestra vida? Primero, derribemos todo altar que esté establecido en nuestra vida, en nuestra casa, en nuestra familia. Si hay orgullo, si hay soberbia, si hay un corazón quebrantado, si hay amargura, ese es el tiempo de decirle: Señor, toma esto que no sirve para nada, Señor, y tómalo tú, porque yo no lo puedo entregar. Tómalo tú, porque si tú lo tomas, Señor, yo voy a poder salir en victoria, yo voy a poder alcanzar lo que tú tienes para mi vida. Pero si tú no lo tomas, Señor, yo no puedo hacer nada, porque nosotros no podemos hacer nada por nuestras propias fuerzas. Es Dios el que toma. Entonces, primer punto: derriba el altar que esté gobernando tu generación. Si hubo adulterios, examínate tú, que no tienes que irse a decir a nadie, a lo mejor. Si hubo adulterio, si hubo fornicación, si hubo hurto, si hubo robo, si robaste en algún trabajo por años, si le robaste a alguien, no te estoy señalando, nadie te puede señalar. Solo ve delante del trono de la gracia y dile: Señor, perdóname, porque a consecuencia de eso vino mi desgracia. ¿Sabe qué? Te podría dar testimonio con nombres, pero no lo voy a hacer, de gente que toda su vida fue empresaria exitosa y toda su vida diezmó. El día que se apartó de decir: ¿para qué voy a diezmar a esos pastores? Ese día fue su debacle. Y no porque yo no los quisiera seguir bendiciendo, sino porque tenían una revelación, como lo que le pasó a la pastora ahorita. Yo digo a la gente: hay gente que diezma sin revelación, pero lo diezma por enseñanza juvenil, ¿sí? Es que mi papá me enseñó y por eso lo doy. Pero el que diezma por revelación jamás puede dejar de diezmar. Porque el día que deja de diezmar es como que le digas a Dios: miren, ay, no me sirve lo que me diste, Señor, no me sirve para nada. Entonces, el que diezma por revelación, ese no va a dejar de hacerlo. Y yo conozco gente que dice: hermano, mira, fíjese que yo dejé de diezmar, pero aquí lo tengo juntado todo por años. Hay gente que es así, o sea, ya no lo siguió dando porque tal vez no se congregó, no fue un lugar, pero lo estuvo guardando. Señor, cuando tú me digas a quién se lo doy, yo se lo entrego. Por revelación.
Hay gente que no, ¿para qué voy a dar al pastor? Mejor que hago que voy a dar al pastor. Si piensas así, te fuiste feo. Ahora, te estoy hablando que el que Dios no por revelación, el que Dios un día le reveló por qué lo tenía que hacer. Entonces, ve a la presencia de Dios y entrégale tus fallas, que solo Dios conoce. Señor, yo te fallé, Señor, hace años yo hice esto, y si no te recuerdas, dile, Señor, hazme recordar en dónde abrí la puerta de mi debacle, la puerta de mi limitación, la puerta que me limita con mis hijos. ¿Dónde mis hijos? ¿Por qué mis hijos se fueron? Te vas a llevar una sorpresa de repente. Como papás descuidamos a nuestros hijos. Los descuidamos. Nos descuidamos. A veces, mire, yo hay semanas que me siento mal, ahí están mis hijos, y aquí están ellos delante de nosotros. Y yo, Señor, perdóname, pero por ir a atender a alguien más, no los estoy atendiendo a ellos por estar escuchando a veces lo mismo de alguien que no quiere cambiar y estar escuchando sus mismas burradas, ¿sí? Que fíjese que la mujer me siguió y mi hermano, deje, esa mujer no le conviene, usted tiene a su esposa. Y volvieron las mismas burradas. Y vino y me besó, yo la besé, parece canción de Daddy Yankee, la canción, ¿verdad? Por esas torpezas descuidamos a nuestros hijos, ¿sí? Los hijos esperan que venga papá para ver una película, el papá no llegó a la 1, ya no puede ver película. La gente no mide eso. Entonces, a veces también descuidamos de nuestros hijos haciendo lo bueno. Por eso hay que orar mucho por el corazón de nuestros hijos. Ve a su presencia y dile, Señor, muéstrame dónde. Y luego establece un nuevo altar de adoración en tu vida. Ve a tu casa. Ve a tu casa. Y decir esto a veces suena fácil, pero la gente hasta hay una limitación en tu corazón como de vergüenza. Llamar a tus hijos y decirles, hijos, vengan, reunámonos, voy a ejercer el sacerdocio. No se trata de hacer un gran culto en tu casa, no, puede ser 10 minutos. Vamos a pedirle perdón al Señor, les voy a pedir perdón y vamos a orar para que Dios nos bendiga y Dios nos ayude. No vas a saber ni lo que estás rompiendo ese día. Tal vez no sientas nada de sentir, yo pensé que iba a sentir esto. No vas a sentir nada tal vez, pero vas a empezar a ver cómo Dios va a empezar a obrar en tu vida de una manera que vas a decir, Señor, de verdad yo no sabía que esto lo hubiera podido hacer hace 20 años, lo hago hace 20 años. Porque es bíblico cuando derribas un altar y levantas uno nuevo, pero uno nuevo con revelación y entendimiento. Entonces ahí empiezas a ejercer autoridad, ahí empiezas a ejercer el dominio que habla la palabra. Por eso Jesucristo ejerció dominio. Por eso dijo, mayores cosas harán, porque Él había obtenido, Él mismo había sido el sacrificio. Y nosotros hoy somos coherederos con Él, así que tú y yo somos coherederos. Tú y yo tenemos que prosperar, tenemos que dominar. Amén. Pero no nos puede seguir dominando ni el pecado ni la adversidad. Entonces yo quiero concluir esta mañana diciéndole, porque creo que siempre hay doble público, ¿sí? Aquellos que no han tal vez confesado que Jesucristo es su Señor, yo no acostumbro a confesarlo, fíjate, les voy a pedir disculpas a algunos. No acostumbro a eso, porque mi encuentro con Dios fue muy personal. A pesar que crecí en la iglesia cristiana, creo que un día yo mismo tomé la decisión de decirle, Señor, perdóname, Padre, ¿verdad? Y llegué con mi pastor, le dije, pastor, quiero hacer la oración de fe, ¿verdad? Y sí, dijo, pues si usted hasta sirve en la escuelita bíblica de vacaciones. Sí, pero quiero hacer la oración, venga, pues oremos, ¿va? Porque es la manera que tú te tienes que encontrar con Dios, ¿verdad? Si no, pero yo quiero hacer una oración hoy, ¿sí? Si tú la quieres hacer, hazla. Y después está otro público que a lo mejor ya camina con Dios, ya Dios lo usa, pero tal vez es el momento de recalibrar tu mentalidad y tu corazón para proyectarte a lo nuevo que Dios quiere traer en este año 2019. ¿Sí? Gente que así, Señor, a mí Dios me usa en lo profético, en lo evangelístico, en lo magisterial. Como digo una hermana que me encontré un día en un supermercado. ¿Qué tal, hermano? Hermana, no está así todo. Usted ya sabe que yo soy pastora, profeta y maestra, ¿verdad? Wow, dije, ¿verdad? Eres tú, Raúl, y le iba a decir yo, ¿verdad? Lo esperamos a otro, ¿verdad? Pero se vale, ¿me explico? Porque ahora sí le voy a decir una cosa. No me estoy burlando de la hermana. Usted puede fluir en las 5 unciones. Usted puede fluir en la unción evangelística, apostólica, profeta, magisterial. Usted puede fluir, ¿verdad? Pero a veces no es bueno que usted lo diga, es bueno mejor que otro lo diga. Así como hermano, ese hermano se mueve en las 3 funciones o las 5 funciones de Dios. Yo soy el que tengo que dar otro, no yo. Hermanos, aquí les habla el pastor, profeta, evangelista, maestro, ¿verdad? No, eso lo tiene que ser alguien de mí, no yo, ¿verdad? Soy así arrogante, decir, aquí les habla Elías, soy feo, no es correcto. Vamos a orar
Y le vamos a pedir al Espíritu hoy que Él perdone lo que a lo mejor hay cosas que nosotros ni siquiera sabemos que algún día hicimos. Fíjese que por ignorancia a veces. Un día le habló a una muchacha y me dijo, mira vos, yo por ignorancia un día me fui a meter a una casa y me leyeron las cartas. Y ahí me recuerdo que hice una oración que me dijeron que hiciera y ahí se amarró. ¿Verdad? Hay que desamarrar eso en el nombre de Jesús. ¿Verdad? Una mujer que me está mi esposa, no sabe que lo que estoy diciendo no me lo estoy inventando. Por ignorancia un día yo llegué y me dijeron, mira, échate un jueguito de Ouija, hombre, no pasa nada, y pues toda buena la molestadera, y ahí sentí que pasó algo en mi vida. Abriste una puerta, hay que cerrar esa puerta. Y así te podría decir un montón que hay. Hombres que a lo mejor estuvieron con un amante, pensaron que ya la dejé, pero ahí se ligó con alguien, ¿verdad? Y ahí hay que venir y cortar esa ligadura, que solo la tijera del Espíritu la puede cortar. No se va a poder cortar si no lo corta el Espíritu Santo. Entonces, yo quiero hacer esa oración, pero también luego quiero hacer una oración para aquellos que Dios los va a llevar a una nueva dimensión, a algo nuevo, ¿verdad? Que Dios lo ha hablado y que a veces uno dice, Señor, pero tú lo dices, sí, pero a veces todavía hay cosas que Dios está trabajando para que eso sea quitado. Oremos. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, hoy quiero pedirte, Señor, que perdones mis pecados, que perdones mis ofensas, que perdones mis faltas, Señor. Todo lo que pudo haberte ofendido, Señor, todo pecado que abrió puertas, que abrió cadenas de generacionales que se activaron, derechos legales que el enemigo vino y se creyó con el derecho legal de acusarme por años y de robarme por años. Hoy te pedimos perdón, Señor. Te pido perdón y te acepto como mi único Salvador y declaro que tú eres Rey, que tú eres Jesucristo Rey. Y que si eres Rey, quiero que tú gobiernes hoy en nuestra vida. Quiero que tú gobiernes hoy en mi casa. Quiero que tú gobiernes hoy en mi matrimonio. Quiero que tú gobiernes hoy con mis hijos. Quiero que tú gobiernes en mi empresa. Quiero que tú gobiernes en todo lo que hago, Señor. Perdona mis pecados. Hoy, como un pródigo, me acerco y te digo, perdóname, Padre, porque he pecado contra el cielo y contra ti. Pero tu palabra dice, Señor, que por uno que se arrepiente, hay fiesta en el reino de los cielos. Hoy te pedimos perdón, Jesús. Pero también quiero orar, Señor, por aquellos que están en una etapa de transición donde Dios quiere llevarlos a algo más grande. Tú ya sirves al Señor, tú ya predicas, Dios te ha usado poderosamente. Hay promesa de Dios en tu vida, en tu ministerio, en tu casa. Pero hay cosas que todavía a veces tienes dudas. ¿Por qué no se da esto? Y yo en el nombre de Jesús, Señor, te pedimos que perdones, Señor, si hay cosas que no hemos visto. Si hay trabajos que tenemos aún que hacer en el Espíritu. Si hay cosas que no hemos obedecido, las tenemos que hacer en el nombre de Jesús. Que venga el tiempo de ejecutar lo que tú has mandado a hacer, Señor. Y que venga el tiempo de llegar a la nueva dimensión, al nuevo nivel que tú quieres establecer. Quiero que adores